Nuestro buen Dios te conceda un feliz día y una feliz semana. Bienvenidos a nuestra celebración a Dios. Es nuestra quinta semana que continuamos con el estudio del libro del profeta Isaías. Nos hemos dado un salto desde Isaías, capítulo 2, verso 6, hasta el capítulo 5. Debido a que estos versículos tratan del juicio de Dios a diferentes naciones, que veremos Dios mediante en capítulos posteriores. Hemos titulado la reflexión de esta mañana la parábola de la viña, basado en Isaías capítulo 5, verso del 1 al 7. Este título lo encontramos aún cuando uno revisa la Biblia Reina Valera del 60, asignándolo estos versículos con la parábola de la viña. Como siempre, le animo a tener su Biblia abierta y en la mano. Desarrollaremos versículo tras versículo. También en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Dios habló a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es un relato figurado, sea por analogía o semejanza, para enseñar una verdad espiritual. Como el Señor Jesús lo explicó a sus apóstoles en Mateo capítulo 13, del 10 al 13. Él usó de las parábolas y explicó que no era para los discípulos que entendían claramente las enseñanzas del reino de Dios, sino las parábolas eran para aquellos judíos y gentiles que endurecieron su corazón a Cristo. Como Él dijo, que viendo no ven y oyendo no entienden. Entonces, Dios habla a Judá, su pueblo, a través del profeta Isaías, con una parábola. Esta parábola en Isaías, capítulo 5, verso del 1 al 7, es muy relacionado a lo que el Señor Jesucristo narró sobre la parábola de los labradores malvados, en Mateo capítulo 21, verso del 33 al 46. Por ello, muchos teólogos afirman que el Señor Jesús se inspiró de la parábola de Isaías, capítulo 5, versos del 1 al 7. Esta parábola lo desarrollaremos en dos partes. En primer lugar, el cantar de Dios, el amado. Y en segundo lugar, el juicio de Dios para con Israel debido a su mal fruto. Veamos entonces, en primer lugar, el cantar de Dios, el amado. Leamos el versículo 1. Sí, el versículo 1. La palabra de Dios dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fuerte. Aquí, en este versículo, encontramos tres consideraciones importantes. En primer lugar, Isaías canta por su amado con mayúscula. La versión del Nuevo Testamento dice, ahora cantaré por aquel a quien amo. Es Isaías quien ama a Dios, porque ha entendido que Dios le ama también. Dios es el amado de Isaías. Es interesante que el profeta empiece subrayando lo que Dios es decir, dos atributos o perfecciones del carácter de Dios, su amor, su gracia, ya que Isaías dice, cantaré por mi amado, reconociendo lo que Dios es en su amor, en su gracia, su misericordia. Es bueno conocer cada vez más, cada vez mejor, al amado de Isaías. Y para nosotros ahora conocer más el carácter del Dios Todopoderoso que nos ama y que encontramos en abundancia en el Antiguo Testamento, pero también en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Este amor del amado muchas veces no entendemos el fondo de este amor de Dios. Detengámonos. ¿Qué significa? Lo que el apóstol Juan en Primera de Juan
capítulo 4, verso 8 dice que Dios es amor. Una aproximación de uno de los aspectos del amor de Dios. El amor de Dios quiere decir que Dios se da eternamente a otros. Sí, el amor de Dios quiere decir que Dios se da eternamente a otros. Esto es, el amor de Dios se define como ágape. El amor como darse a uno mismo desprendidamente para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte del carácter de Dios, darse a sí mismo, a fin de dar vida, bienestar y significado a otros. Por ello, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:10, dice también, en esto consiste el amor. Léalo conmigo la palabra de Dios, la Nueva Traducción Viviente. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y esta verdad de Dios a favor de la humanidad es su entrega por los pecadores. Una entrega de lo que más amaba, a causa de nosotros. Esto es lo que dice Juan 3:16. Y usted lo sabe correctamente este versículo y mucho mejor que mi persona. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y gloria a Dios. Amado y amada, muchas veces pensamos en el amor y de manera particular en el amor de Dios en términos no de entrega, no de darse por quien ama, sino en términos de recepción. Es decir, si me amas, ¿qué hay para mí? Recuerda, el amor de Dios es entrega de uno por quien ama. Por ello el cristiano, el Hijo de Dios, usted y yo, estamos llamados a amar de la misma manera que Dios nos amó, desprendiéndonos a favor de quien amamos. Como dice, una vez más, el apóstol Juan en 1 de Juan 4:7-8 y de manera resumida, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no se ha entregado a sí mismo a favor de otros, no conoce a Dios. Por ello, amado y amada, borremos de nuestra mente que amar a Dios es un acercarse a Él esperando recibir algo de Dios, sea como un milagro de sanidad, un mejor trabajo, una ayuda en nuestras relaciones interpersonales, recibir algún favor de alguien. Entonces por eso nos acercamos a la iglesia, ya que Dios es amor. Pueda que esta reflexión no sea del agrado de usted, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, guste o no nos guste, pero por nuestro propio bien. Y ese es el canto de Isaías por su amado. El cantar, en segundo lugar, estamos viendo el cantar de Dios el amado. En primer lugar, según el versículo 1, hemos visto Isaías canta por su amado. En segundo lugar, el cantar del amado por su viña. Preguntamos, en cualquier tipo de canción, ¿es cualquier tipo de canción la canción del amado? Repito, ¿es cualquier tipo de canción la canción del amado? Este canto está dirigido a la nación de Israel, a Jerusalén, y Judá, el pueblo de Dios. Sí, y Judá, el pueblo de Dios. Isaías es la voz profética de Dios, a manera de canto
de Dios para Israel. Y uno se pregunta, ¿y por qué canto? La naturaleza del canto es en sí misma una denuncia de parte de Dios en boca del profeta. No es cualquier tipo de canción. Es una canción especial cantada particularmente. ¿Sabe cuándo y dónde? Durante las fiestas de los tabernáculos. Un festival de cosecha. Un festival, sí, de la cosecha. Una fiesta tradicional del pueblo judío. Esta canción no era simplemente una canción. Era una denuncia profética que Isaías cantó en plena fiesta por los pecados de Judá y Jerusalén y del juicio de Dios que ha sido proclamado sobre ellos. Y esto es interesante, ¿verdad? Un poco recordando. Miren, el profeta Isaías también cantaba. Una segunda cosa, hablando Dios a través de un canto en plena fiesta de los tabernáculos, donde están mucha gente concurrida y teniendo celebraciones festivas. En tercer lugar, y el lugar donde cantaba de su amado durante una semana era las plazas y las calles, durante todo el tiempo del festival de la cosecha. En cuarto lugar, su cantar es en pleno ambiente festivo y ciertamente llamaría la atención de la gente. Más aún, las letras de la canción y también muy relacionado a la historia judía llamaría la atención de las multitudes. En quinto lugar, es una canción que involucra a los oyentes y participantes de la fiesta pidiéndoles actuar como jueces, y lo veremos en los siguientes versículos. Y uno se pregunta, ¿por qué a través de una canción y en plena fiesta? ¿Saben por qué, querido hermano, querida hermana? Dios en su gracia, a través de una canción, no tenía como fin incomodar, exacerbar los sentidos de los oyentes, sino llegar con profundidad y contundencia a su conciencia, a su corazón. Porque en esos momentos la mente y el corazón de los judíos y de los de Jerusalén estaba en la fiesta. Recuerde, las canciones son parte de la cultura y las canciones llegan a la profundidad del corazón. Esto es importante. Es una prédica de Dios a través del canto. Es la palabra de Dios revelándose a través del canto. Repito, esto es importante. La palabra de Dios a través del canto. Ya que el mismo Señor Jesús se inspiró de este canto de Isaías capítulo 5 versículos del 1 al 7 para narrar una parábola. Pero también cuando vemos los salmos, vemos ejemplos muy claros donde es la palabra de Dios a través del canto. Y aún muchos estudiosos dicen que Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, que tanto hemos predicado y en profundidad bíblica, era un canto de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Amados y amadas, esta verdad sin lugar a dudas es una llamada de Dios para las alabanzas hoy en la iglesia del Señor. Muchas alabanzas contemporáneas no dejan de ser más que música festiva, que estimulan emociones, pero no trastoca la conciencia de la iglesia o el corazón de los oyentes y no te confronta con la cruz de Cristo. Aprendamos de los himnos de la Biblia. En realidad eran muy diferentes a lo que se conoce como cánticos de alabanza hoy. Ciertamente no todos. Cantos de los salmos, profundidad cristocéntrica. Al examinar este pasaje de Isaías, vemos el carácter de Dios. Sí, el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios es justo. Es un Dios de justicia que actúa
en la propia cultura de las naciones, en medio de los pueblos. Hoy hace falta cánticos a Dios con profundidad cristocéntrica y que estén en la alabanza a Dios de su pueblo. Sí, en medio de la alabanza a Dios de su pueblo. Cuidado, cuidado con los cánticos que nos llevan solamente a las emociones y a no rendir nuestras vidas a Cristo. Nunca lo olvide. Un cántico cristocéntrico, sí, un cántico cristocéntrico nos lleva a confrontarnos con el carácter de Dios. Nos confronta con su santidad, nos confronta con su justicia, nos confronta con su amor, nos confronta con su poder, nos confronta con su soberanía, nos confronta con su majestad y podemos seguir relacionándolo. Amados, cuando cantemos a Dios, cantemos de corazón, pero también con entendimiento, sabiendo que las alabanzas no es para nosotros, no es un precalentamiento del servicio a Dios, para entretener a las personas mientras empieza el sermón. No. Los cánticos y las alabanzas deben ser adoración a Dios, que adoran su carácter y que adoran también lo que Él hace. Aprendamos del profeta Isaías. Los tiempos de alabanza en nuestros cultos deben ser tiempos de adoración a Dios por lo que Él es, por su carácter y lo que Él hace, como ya hemos dicho. En esencia, tiene que ver con honrar y con glorificar a Dios. En nuestros cultos de iglesia local, donde cantamos a Dios, esto debe ser lo que estamos señalando, una advertencia de Dios. Tanto a nosotros quienes cantamos a Dios y tanto también a los directores de alabanza en los cultos. Amado, amada, para que nuestra reflexión nos lleve a seguir pensando en el canto de Isaías. Me llamó la atención dos pensamientos de A.W. Tozer, un teólogo, escritor de los Estados Unidos, que escribió en uno de sus libros hace unos 50 años atrás. Dos pensamientos, o dos ideas. Escúchelo con cuidado. Él decía, los cristianos no dicen mentiras. Ellos solo van a la iglesia y las cantan. También decía, si yo quiero saber qué cree una iglesia, solamente tengo que escuchar qué canta esa iglesia. Amados y amadas, estas reflexiones pueden parecer muy duras. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. No se enoje o moleste conmigo. Vuelva a estudiarlo, la palabra de Dios, y seguramente va a encontrarse con la misma verdad. La otra profunda verdad es que encontramos en el canto de Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, ese canto a su amado, es que Isaías conocía al dueño de la viña, conocía el carácter de su amado. Por ello, como conocía su carácter, se relaciona obedeciendo su voluntad. Y obedece la voluntad de Dios y canta al Dios vivo y verdadero por las plazas y las calles. Pero Israel fracasó porque olvidó el carácter de Dios y ni conocía su voluntad, como dice el profeta Oseas 4:6, contemporáneo a Isaías. Sí, contemporáneo a Isaías. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así como Israel en los tiempos de Isaías, hoy quien no conoce al Dios vivo y verdadero está destinado al fracaso y a la destrucción. Cuán importante es no distraernos en nuestro conocimiento de Dios, sino siempre a fortalecer una relación profunda con Dios. Aunque parezca repetitivo o redundante, es bueno recordarnos, enseñarnos, advertirnos, el conocer más a Dios
a través de Cristo. Claro, un cristiano tiene que conocer a su Dios. De lo contrario, simplemente tiene una religión. Y eso no sirve de mucho. Por ello, amado y amada hermana, no puede haber nada más importante en la vida de un cristiano, sí, en la vida de un cristiano, que caminar con Dios, pero conociendo más de Él. Sí, caminar con Dios conociendo más de Él cada día. ¿Sabe? Cuando alguien conoce a Dios, de manera espontánea, amará a Dios, sí, de manera espontánea, adorará a Dios, de manera espontánea, servirá a Dios, de manera espontánea, será fiel a Dios. Escuchará su palabra, escuchará el cantar de su amado. Dios nos ayude. Estamos viendo la parábola de la viña, el cantar del Dios el amado. Hemos visto, Isaías canta por su amado. Hemos visto también el cantar del amado por su viña. Veamos ahora lo que el amado hizo por su viña, que es parte también de su canto. En primer lugar, el amado Dios hizo todo por su viña. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 2, y léalo conmigo, dice la palabra del Señor. La había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esto es extraordinario. Lo que Dios hace, el dueño de la viña, hizo todo sin faltar nada, para que su viña produjera frutos satisfactorios y tuviera una viña exitosa. Esta imagen del versículo 2 es de un trabajo completo, que no deja nada en olvido, como la fertilidad y la preparación de la tierra, la calidad de las viñas que eran de las mejores. Había cercado la viña y construyó una torre de control. Además construyó el lagar para preparar el vino como una especie de un laboratorio casero para producir vino. Este es una ilustración del mejor esfuerzo de un agricultor de vides para lograr la mejor cosecha. Aquí, el amo de la viña, el amado, estaba tan convencido de una buena cosecha en su viña, no faltaba nada para los buenos frutos. Esta parábola expresa el carácter del dueño de la viña, un carácter lleno de gracia y amor, que es la forma como Dios actúa a favor de su pueblo Israel. Expresa también que Dios no dejó nada al azar, ni menos descuidado o al desamparo a su pueblo Israel, para que Israel permaneciera en los caminos de Dios haciendo su voluntad y dando frutos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que encontramos, Claro. Aquí Israel es la viña escogida, su pueblo escogido, su pueblo especial, como dice Deuteronomio 7:6. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el cerco de protección y una torre claramente nos hace ver que son la ley y las promesas de Dios dadas en el antiguo pacto para con su pueblo, y la torre donde está el vigilante para bendecir el cumplimiento de sus promesas. El lagar, una especie de laboratorio casero, como hemos dicho, en el campo de la vid para producir vino del fruto de la vid. Significa que Dios espera siempre que su pueblo dé frutos buenos, sus hijos den frutos y frutos que permanezcan. Con todo esto, Israel debería dar buenos frutos conforme a su palabra, pero la realidad es que todas estas bondades y privilegios, Israel con todas estas bondades y privilegios, dio frutos amargos, dio frutos que hacen heder,
dio frutos que dañan, dio frutos que destruyen la vida, que destruyen la familia, que destruyen la sociedad. Claro, Israel se apartó de Dios, no guardó el pacto, se debilitó en su fe y empezó a confiar más en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. Cuidado, hermanos. Israel empezó a confiar en las bendiciones de Dios más que en Dios mismo. Muchos se alejaron y estaban tras otros dioses, ya que Judá era una nación próspera en el reino del rey Usías. Amados y amadas, nosotros no somos mejores que Israel. Tan solo debemos recordar que el Señor Jesús decía en Juan capítulo 15, verso del 4 al 5, seguramente inspirado también en la parábola de Isaías capítulo 5, verso del 1 al 7. Leamos la palabra del Señor, lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es, el Señor Jesucristo enseñó la figura de la planta de la vid. Sí, el Señor Jesucristo enseñó usando la figura de la planta de la vid y sus ramas, señalando que la vid era Cristo y las ramas los discípulos. Y toda rama solamente, siendo parte de la vid, lleva fruto y mucho fruto. Y ese fruto permanece. Y si no lleva fruto, y si no hubiera fruto, estando en la planta de la vid, es podada, es cortada. Amado y amada, así, estamos llamados a dar mucho fruto de manera natural, si estamos en Cristo, si estamos en su palabra, si estamos en su amor, si estamos en su Espíritu Santo. Si no hay frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es porque, así como los israelitas en el tiempo de Isaías, nos hemos ido tras otros amores, tras otros dioses, y como consecuencia nuestros frutos amargos y venenosos delante de Dios. ¿Sabe qué? Y esto es mucho peor que no dar frutos. Amados y amadas, para nosotros hoy, para llevar frutos del Espíritu Santo, frutos del amor de Dios, frutos de la justicia de Dios, la clave es permanecer en la vida, permanecer en Cristo. Y permanecer seguramente de tres maneras que podemos sacarlo del texto. En Cristo como cabeza de la iglesia. Esto es, sometiéndonos sin reservas a su voluntad. En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús, sea tu vivencia y mi vivencia. En tercer lugar, nuestro amor a Cristo se exprese en tu entrega en beneficio del prójimo. Y si nuestras vidas reflejan estas tres áreas fundamentales, daremos fruto que Dios espera y así glorificaremos a Dios. Estamos viendo lo que el amado hizo por su viña. Hizo todo por su viña. En segundo lugar, Dios invita a una autorreflexión. Versículos 3 y 4. Sí, Dios invita a una autorreflexión. Y para entenderlo esto, leámoslo por favor el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Miren el profundo amor de Dios para con Israel. Su pueblo Jerusalén y Judá. En su canto le invita a una reflexión y les dice, digan, ¿quién tiene la culpa? ¿Si ustedes o yo? Como diciendo, reflexionen, despierten, ¿qué han hecho? Y vuélvanse a mí. Y para decirles, vuélvanse a mí, les pregunta, ¿qué no hice por ustedes? Todo lo que tenía que hacer lo hice, ya que Dios les apartó como su pueblo, les seleccionó, les dijo que era
que ellos eran su especial tesoro, ellos eran su pueblo escogido, su real sacerdocio. Le entregó su palabra, firmó un pacto para cuidarlo, de protegerlo, de ampararlos, de ser su luz, de guiarlos. Como dice Éxodo 19, 4, 6, que dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero Judá y Jerusalén se fue por otros caminos, quebrantando el pacto de Dios, buscó caminar por sus propios caminos, y peor aún, en medio de la bendición y prosperidad que Dios les daba, endurecían sus corazones, yéndose tras otros dioses, tras otros ídolos, tras otras prioridades en vez de Dios. Amado y amada, si hoy Dios tiene que preguntarnos como a Israel y nos dijera, iglesia amada, ¿qué no hice por ustedes? Veremos que Dios ha hecho mayores cosas por nosotros que Israel. Veamos, miren, recordemos solo. Dios ha firmado su pacto y un pacto de sangre, con la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, entregando a su propio Hijo, Jesucristo, en lugar tuyo y mío, para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado, para hacernos sus hijos e hijas. En segundo lugar, nos ha dado su Espíritu Santo, el poder de lo alto, el poder de Dios en nuestras vidas, para que nos inunde con su amor, su verdad, su paz y sabiduría para andar en justicia, para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En tercer lugar, nos ha dado su palabra. ¿Para qué hacer? Para saber qué hacer y saber qué no hacer en todas las áreas de nuestra vida y andar acorde a la voluntad de Dios. Y tenemos todo de Dios para dar buenos frutos. Esto es, que nuestros hechos y acciones sean realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo son nuestros frutos? Por ello que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, por sus frutos os conoceréis. Y si Cristo es la vid y los discípulos la rama, los frutos son uvas dulces y jugosas. Y estas uvas son nuestras acciones, nuestros hechos, agradables a Dios, que alegran el corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es? Nuestro trato, nuestro buen trato con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres o hermanos. Son dulces si son dulces y generosos. O tal vez son escasos, fríos y muertos. ¿Cómo tratamos a nuestro jefe en el trabajo? A nuestros compañeros de trabajo que están a nuestro cargo. ¿Los tratamos con delicadeza y con generosidad? ¿O con amargura y escasez? Las acciones con nuestros pares en el trabajo, ¿son con honestidad, rectitud, justicia? ¿O lo hacemos solo por cumplir? No olvidemos, sí, hermano, hermana, no olvidemos que tenemos más recursos y más ventajas que el pueblo de Judá y de Jerusalén para dar mejores frutos. Dios te ayude y Dios me ayude. Estamos viendo la parábola de la viña. En primer lugar hemos visto el cantar de Dios el amado. En segundo lugar, veamos el juicio del amado por su mal fruto de su pueblo. El juicio del amado por su mal fruto de su pueblo. Versículos del 5 al 7. Léanlo junto conmigo, la palabra de Dios.
dice la palabra de Dios. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios en su canto por su viña, Dios en su canto por Judá y Jerusalén, lo expresa con mucha tristeza y dolor, pero también con firmeza. Dice, versículo 7, esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Esperaba integridad, pero encontró asesinato y violencia. Entonces dice Dios, pues bien, ahora les diré lo que pienso hacer. Ya que su fruto es amargo, es peor que no encontrar fruto. Dios está diciendo que está en su derecho de actuar debido a su atributo de su perfección. Su justicia es parte de su carácter. Israel y también nosotros debemos saber, Dios no es más que amor. No es más amor que justicia. Sí, Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que gracia. No podemos hablar más de un atributo que de otro en Dios. Israel sabía que Dios actuaba de acuerdo a su justo juicio. Como dice Deuteronomio 32:4, y ellos lo sabían perfectamente. Este versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios va a actuar con Israel de acuerdo a lo que Él es. Y lo que sabía Israel, su pacto y su palabra por sus frutos amargos. Y Dios especifica su juicio. Y Dios les hace recordar su palabra especificando detalles de su juicio. ¿Qué es lo que encontramos? Ya lo hemos leído, pero es bueno también recordarlo. Le dice, dejaré de protegerlos para que los destruya. Dice también, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen y quedarán desiertas. Le dice también, los dejaré abandonados. Los convertiré en lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinas. Dice también, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella, y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. Es muy trágico y es muy doloroso. Y esto se concretó con Judá y su capital Jerusalén a través de diferentes naciones y de manera particular a través del maltrato, dominio y la esclavitud del imperio babilónico y el rey Nabucodonosor. Y podemos ver a través de los relatos bíblicos este juicio de Dios en diferentes momentos donde saquearon, se llevaron toda la riqueza y destruyeron a los pueblos y sus cercos de seguridad y dejando a los pueblos en desierto. Así, como ya lo dijimos en algún momento, la primera etapa, por los años 605 a.C., Judá, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia juntamente con el profeta Daniel. Lo encontramos en Daniel capítulo 1. La segunda etapa, por los años 597 a.C., descrito en Segunda de Reyes capítulo 24, donde Nabucodonosor hizo lo que quiso, destruyendo todo Judá y Jerusalén. Y la tercera etapa, por los años 586 a.C., cuando el rey de Babilonia llevó unos 10,000 judíos cautivos a Babilonia, incluyendo al profeta Ezequiel, descrito en Ezequiel capítulo 33.
donde la nación de Israel sufrió amargura, dolor, hambre, esclavitud, y las ciudades de Judá y Jerusalén abandonadas y destruidas. Amados y amadas, lo cierto es que Dios cumple su palabra. Sí, lo cierto es que Dios cumple su palabra de amor y justicia. Recordemos, Dios en su gracia y amor nos ha hecho sus hijos e hijas, sin merecerlo. Y siendo no judíos, siendo gentiles, nos ha adoptado como sus hijos. En concreto, gracias a la obra de Cristo en la cruz, somos sus hijos, su especial tesoro, su pueblo escogido, la nación santa, su real sacerdocio, como dice Primera de Pedro 2, 9 al 10, la Reina Valera del 60. Leámoslo junto conmigo, dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios por esta verdad. Qué honra, qué honor y qué privilegio. Pero somos llamados a ir a la cruz de Cristo, a crucificar el orgullo, la autosuficiencia, los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, que siempre se revela con Dios. Amados y amadas, hay sufrimientos en nuestra vida como parte de la prueba de Dios. Y esa prueba de Dios es para nuestro bien, como la experiencia del patriarca Job. Pero es distinto, sí, pero es distinto. Los sufrimientos como consecuencia de nuestro pecado. Cuidado, hay veces le echamos la culpa a Dios de nuestro dolor y sufrimiento. Pero debemos saber que es la causa de nuestra rebeldía y pecado. Una vez más, quiero tomar un pensamiento de A.W. Tozer. Él dice: muchos culpan a Dios por el dolor, pero en realidad nuestra rebelión contra Dios ha creado todo sufrimiento. Sí, dice, muchos culpan a Dios por el dolor, pero en realidad nuestra rebelión contra Dios ha creado todo sufrimiento. Amado y amada, el reto para ti y para mí es que nuestras vidas sean totalmente dependientes de Dios, que vivamos su palabra, que andemos en su voluntad, que andemos en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, y que en nuestras vidas, y que de nuestras vidas emanen los frutos del Espíritu Santo. Examinémonos, empezando por nuestras relaciones interpersonales en la comunidad de la iglesia. Si yo soy un creyente en Cristo, nuevo, o con muchos años de fe, al verme otro creyente en Dios, ¿se inspira o es inspirado buscar más a Dios, tan solo con mi presencia? ¿O no pasa nada? O peor aún, hace que reniegue de Dios. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque en todo hijo o hija de Dios debe estar el mover y el actuar del Espíritu Santo en su vida. Sí, debe estar el mover y el actuar del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu de Dios en nuestras vidas hace que otros busquen más a Dios. Una vez más, el pensamiento de A.W. Tozer, cuando él decía, yo creo que tenía mucha razón, él decía, hay cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Quiero ser esa clase de cristiano. Repito, hay cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Quiero ser esa clase de cristiano. Finalmente,
amado y amada, está el reto para ti y para mí. Que los frutos del Espíritu Santo a través de tu vida y mi vida inspiren y motiven a otros a conocer a Dios y a otros a ser mejores cristianos. Amado y amada, canta a tu amado Dios de todo tu corazón y con entendimiento. No cantemos por la fuerza de la costumbre y la religión. Exáltale de acuerdo a su palabra y su obra de amor en la cruz de Cristo. Y que los frutos en tu vida sean un producto de permanecer en Cristo, el Señor, mi Señor y Dios. Oremos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hemos leído tu palabra de amor, de gracia, pero también de justicia. Padre, en primer lugar, agradecerte por todo lo que tú has hecho a favor de nuestras vidas, porque nos amas. Tan incomprensible, pero tan real. Gracias, Señor, por ir a la cruz, por puro amor, entregarte, por puro amor, para morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra revelada. Gracias, Señor, por dejar también tu iglesia, Señor, para que nos ayude, para que nos motive a crecer juntos, Señor, en la fe, en el camino de Cristo. Señor, todo eso lo has hecho por amor a nuestras vidas, para mantenernos firmes, mirando al autor y al consumador de nuestra fe, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y no apartarnos de Él. Y que nuestros frutos, Señor, sean frutos del Espíritu Santo. Ayúdanos en ese propósito, ayúdanos en ese objetivo, y que nuestras vidas, Señor, realmente inspiren el amor de Dios, el poder de Dios, inspiren el olor de los frutos del Espíritu Santo, Señor, para tu gloria y para tu honra, para que muchos, Señor, puedan ver en nosotros, en nuestras vidas, instrumentos tuyos, Señor, para salvación y para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén.